Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El calor de los 3 soles gemelos de Sairo Nube caía a plomo sobre el mercado flotante, y aún así, Iván no sudaba. Ya estaba acostumbrado. Vivía allí desde hacía casi un año, reparando generadores de plasma, vendiendo piezas recicladas y esquivando problemas. Un humano más entre miles de especies que lo miraban como si fuera un insecto con herramientas. Ese día, sin embargo, el aire se volvió espeso, como si el espacio mismo se tensara. Primero escuchó el silencio. Luego los pasos. Firmes. Rítmicos. Como si cada pisada perteneciera a una sentencia. Y entonces la vio. Saraya, la heredera de la casa Vireen, la guerrera invicta del linaje de sangre púrpura, caminaba hacia él. No llevaba escolta. Solo su armadura ceremonial, tan oscura que parecía hecha de sombra sólida, y una capa que se movía como si respirara. Iván pensó que era una ilusión. Pero no. La mujer más temida de ese sector galáctico se detuvo frente a su puesto. Lo miró. No con desprecio. No con superioridad. Lo miró con una intensidad que lo dejó sin aire. Humano, dijo ella, su voz tan grave que vibró el suelo metálico. Te propongo matrimonio. Iván se quedó congelado. Durante un largo segundo, creyó haber entendido mal. Varias cabezas se giraron, algunos vendedores dejaron caer lo que sostenían. Un niño tracariano dejó de llorar de golpe. El viento se detuvo. ¿Perdón? Balbuceó. Has escuchado bien, continuó Saraya, sin parpadear. Te propongo matrimonio. Según las leyes de mi casa, tengo derecho a elegir a quien desee, siempre que éste acepte. Iván soltó lentamente el destornillador que sostenía. Miró a su alrededor. Las miradas lo atravesaban como cuchillas. Burlonas. Asombradas. Hostiles. Ella no bromeaba. Estaba completamente seria. ¿Por qué yo? Logró preguntar, su voz seca. Porque eres el único que no baja la mirada cuando me ve. Porque no tienes escudos, ni rango, ni armas, y aún así caminas por este mundo como si pertenecieras. Y porque estoy cansada de alianzas que no sienten. Tú me miras como nadie más se atreve. No quiero más juegos. Quiero fuego verdadero. Iván tragó saliva. Sabía que estaba loco. Sabía que decir que sí podría costarle la vida. Pero algo dentro de él, una chispa, una atracción primitiva y brutal, le impulsó a hablar antes de que el miedo lo hiciera callar. Acepto. La palabra se clavó en el aire como un rayo. El mercado estalló en gritos, murmullos, carcajadas incrédulas. Algunos incluso escupieron en el suelo. Pero Saraya no se inmutó. Dio un paso más cerca. Su aliento tocó el rostro de Iván. Entonces prepárate, esposo, susurró, rozándole la mejilla con sus labios sin tocarlo del todo. Porque a partir de este momento, el universo nos observará. Y no será amable. Ella se giró y caminó hacia su nave, sin mirar atrás. Iván la siguió. Sin dudar. Sin entender por qué, pero sabiendo que su vida anterior había terminado en ese preciso instante. La nave real Valiente Sangre era una colosal fortaleza que cruzaba el vacío del espacio como si fuera una criatura viva. Sus pasillos respiraban historia, sus paredes estaban talladas con símbolos de antiguas conquistas, y cada rincón olía a incienso de guerra y a gloria empapada en sangre. Era la nave insignia de la casa Vireen, y ahora Iván caminaba por ella como consorte de la heredera. Nadie le dio la bienvenida. Nadie lo guió. Pero todos lo miraban. Algunos con burla, otros con furia contenida. Él lo ignoró. Solo pensaba en ella. La encontró en la cámara de meditación, sentada con las piernas cruzadas sobre un cojín de energía levitante, sus ojos cerrados, su cabello trenzado con hilos metálicos que brillaban con una luz suave. La armadura ya no la cubría. Llevaba una túnica sencilla, púrpura oscuro, que caía sobre su cuerpo fuerte y esculpido por los años de combate. Saraya abrió los ojos cuando lo sintió entrar. Lo miró. No con frialdad. No con superioridad. Lo miró como si estuviera evaluando la tormenta que ya no podía evitar. Te esperaba, dijo simplemente.
Iván se sentó frente a ella sin decir nada. El silencio entre ellos era espeso, casi eléctrico. ¿Esto es real?, preguntó él al fin. Tan real como mi sangre. Podrías haber elegido a cualquiera. Y sin embargo te elegí a ti. Porque no me quieres por mi título, ni me temes por mi nombre. Iván bajó la mirada por un momento, luego la alzó de nuevo, más firme. No sé qué soy para ti. No sé qué esperas de mí. Saraya se inclinó hacia adelante, y por primera vez él pudo ver el cansancio detrás de su mirada. No físico. Un agotamiento emocional, profundo, que no podía ocultar más. Espero que seas verdad. Eso es todo. Esa noche, compartieron por primera vez la misma habitación. No hubo lujo, no hubo rituales. Solo dos cuerpos desnudos de máscaras. Saraya se despojó lentamente de su armadura interna, no la de metal, sino la que había cargado toda su vida. Iván no la tocó al principio. Solo la miró. Ella se acercó con cautela, como si temiera romper algo frágil. Se besaron. No fue una explosión salvaje. Fue un temblor suave, una vibración que creció desde el pecho y se deslizó hasta los dedos. Sus manos exploraron la piel del otro con una mezcla de asombro y necesidad contenida. Él la sostuvo con delicadeza, como si el contacto fuera un pacto silencioso. Ella le respondió con fuerza, como si en él encontrara un ancla que no sabía que necesitaba. El amor no fue tímido, pero tampoco apurado. Fue una danza de cuerpos que se buscaban y se reconocían, como si se hubieran soñado antes. Cuando terminaron, Saraya se quedó en silencio, su cabeza sobre el pecho de Iván, escuchando los latidos que le parecían extrañamente reconfortantes. Tus latidos, susurró, suenan como un himno antiguo. Iván la rodeó con los brazos y no preguntó nada más. En la oscuridad de la habitación no se hablaba de clanes, ni de linajes, ni de guerras. Solo de caricias. Solo de respiraciones entrelazadas. Solo de una conexión que no podía explicarse. Aquella noche, Saraya no soñó con batallas. Soñó con calor. Y por primera vez, no se despertó sola. La nave Valiente Sangre se dirigía hacia el núcleo de SAR, el corazón político del sistema. Una gigantesca estación orbital en forma de anillo flotante que envolvía una estrella muerta. Allí se encontraba el Consejo de los 9 clanes, un lugar donde las decisiones no se discutían, se imponían. El eco del matrimonio de Saraya con un humano había llegado mucho antes que ellos. Y los ecos, en aquel lugar, siempre se convertían en juicios. Iván se despertó esa mañana con el cuerpo aún enredado con el de ella. Saraya dormía profundamente, una expresión serena que desmentía su fama de mujer de hielo. Pero el zumbido de un mensaje urgente cortó el momento. Ella abrió los ojos con lentitud, leyó el comunicado proyectado frente a ellos y no dijo nada durante largos segundos. Nos convocan, fue todo lo que dijo. Iván no preguntó. Sabía que el momento había llegado. La unión que compartían no solo era extraña para la galaxia. Era ilegal en SAR. Una alianza como la suya rompía costumbres, humillaba castas y desafiaba siglos de supremacía racial y política. Horas después, la Cámara del Consejo los recibió. Alta, circular, con columnas flotantes grabadas con los nombres de los antiguos emperadores de guerra. 9 tronos levitaban en círculo. En el centro, una plataforma luminosa. Y en ella, Saraya e Iván, rodeados de miradas que no contenían compasión. La madre de Saraya, la alta comandante Sireya, presidía la sesión. Su armadura era aún más imponente que la de su hija. Su rostro, sin una sola línea de emoción. Saraya de la casa Vireen, mi sangre, mi legado, dijo con voz imponente. Has cometido una transgresión imperdonable. Has unido tu destino al de un humano. Un ser sin linaje, sin honor, sin planeta. Iván sintió cómo se le tensaban los músculos, pero no bajó la mirada. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, preguntó uno de los ancianos del consejo, una figura andrógina con ojos de obsidiana. Saraya dio un paso al frente. Sí. Lo he elegido porque su valor no necesita títulos. Porque su alma no se dobla ante el poder. Y porque, aunque ustedes no lo comprendan, él me ve realmente. Un murmullo recorrió la sala.
Rompes los juramentos del linaje, espetó su madre. Y con ello, el derecho a heredar. Si no anulas esta unión antes de que el ciclo lunar termine, tu posición será anulada. Serás exiliada. Y él será ejecutado. La amenaza no se sintió como una amenaza. Fue una sentencia. Fría. Certera. Iván la miró. La sala parecía hundirse en sombras. La presión era insoportable, como si cada mirada buscara aplastarlo. Pero entonces algo en él se encendió. No por orgullo. No por desafío. Era otra cosa. Algo más feroz. Más íntimo. Dio un paso adelante y alzó la voz. No necesito su aprobación. No vengo a pedir permiso para amar. Pero si quieren sangre, la mía no les dará la victoria. Si quieren que me arrodille, no será hoy. Saraya no pudo evitarlo. Sonrió. Pequeña. Casi imperceptible. Pero ahí estaba. El consejo se revolvió. ¿Esto es lo que eliges, hija mía? Preguntó Sirella, con una mezcla de decepción y amenaza. Sí. Y si me quitas el título, que así sea. Prefiero compartir la oscuridad con el que gobernar entre los que ya no me reconocen. Los tronos no hablaron más. La reunión se disolvió en silencio gélido. Esa noche, de vuelta en sus aposentos, Iván preparó un té de raíces que había aprendido a hacer durante sus días como mecánico errante. Saraya lo observó, sentada con las piernas cruzadas sobre el suelo. ¿Te das cuenta de lo que viene? Preguntó ella. Sí. Y no me arrepiento, respondió Iván, ofreciéndole la taza. Ella la aceptó. Bebió. Y entonces lo miró con una intensidad que sólo él conocía. Si todo se rompe, si todo arde, arderá contigo a mi lado. Siempre, susurró él y se acercó a ella. Esa noche no hubo promesas vacías. Solo cuerpos que se buscaban, más necesitados que nunca. El deseo era urgente, sincero, cargado de miedo y pasión. Se amaron con furia y ternura. Cada caricia fue una declaración. Cada suspiro, una rebelión. Mientras el consejo forjaba planes en la penumbra, ellos se encontraban una vez más entre las sábanas. Entre el calor compartido. Y entre la certeza de que la guerra ya había comenzado. El amanecer artificial de la valiente sangre proyectaba una luz dorada a través de los ventanales de obsidiana. Era una mañana silenciosa, pero esa calma no pertenecía al descanso. Era el silencio del filo antes del corte, el instante contenido antes del estallido. Saraya se vestía en silencio, con movimientos ágiles, sin su armadura ceremonial, solo con su traje táctico. Iván la observaba desde la entrada, apoyado contra el marco metálico de la puerta, con los brazos cruzados y una sensación de presión en el pecho que no podía ignorar. «Dime qué estás pensando», dijo ella sin volverse. «Estoy esperando que alguien intente matarme», respondió él, con media sonrisa. Saraya se giró, el cabello trenzado cayendo sobre su espalda. Sus ojos ámbar se clavaron en los de él. «Ya lo están intentando», respondió con frialdad, pero sin temor. Solo que aún no encontraron el momento. Ese momento llegó más pronto de lo esperado. Horas después, al cruzar el pasillo central hacia la sala de navegación, el mundo se quebró en una fracción de segundo. Una explosión rugió a solo metros de ellos, arrojándolos al suelo. El techo se desplomó parcialmente, el humo invadió todo el corredor y el sonido agudo de las alarmas comenzó a herir los oídos de los presentes. Iván despertó entre el polvo, con sangre en la frente. No sentía sus piernas al principio. Pero el gemido de dolor de Saraya rompió la neblina de su mente. Se arrastró hasta ella sin pensar. La encontró semi-inconsciente, una esquirla incrustada en su costado. Había sangre. Mucha. No, 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 murmuró Iván mientras la alzaba entre sus brazos. Quédate conmigo. Mírame. No cierres los ojos. Ella gruñó, consciente a medias, aferrándose a su voz como a un ancla. Iván la llevó por los corredores entre humo y chispas, descalzo, medio cojo, sorteando estructuras caídas y cuerpos heridos. No había nadie para ayudarlos. O nadie que quisiera. La sala médica estaba cerrada. El sistema de seguridad no lo reconocía como alguien autorizado.
Con una rabia desesperada, arrancó el panel de control y lo forzó con herramientas de emergencia, activando un protocolo que ni siquiera los autómatas médicos supieron detener. Las luces rojas parpadearon mientras él tumbaba a Saraya sobre una mesa de regeneración incompleta. Sus manos temblaban mientras extraía la esquirla. No era médico. Pero la herida sangraba demasiado, y no podía esperar. Usó un cauterizador portátil, improvisando con el dolor apretando el pecho. Saraya gritó. Un grito salvaje, antiguo, que hizo eco en las paredes metálicas como un rugido de guerra. Lo siento, susurraba Iván, con los ojos húmedos, sosteniéndole la mano con fuerza. Vas a vivir. No me dejes solo. No después de esto. Ella lo miró, aún jadeante, y sus dedos aferraron los de él como un lazo de acero. No voy a morir, humano, murmuró con dificultad. No pienso dejarte con estos bastardos. Pasaron horas antes de que los sistemas automáticos restauraran parcialmente el control y asistieran la herida. Él no se movió de su lado ni un solo segundo. Esa noche, ya a salvo, ella se recostó sobre su pecho en la oscuridad de su habitación, su respiración aún pesada, pero viva. Me has salvado, dijo, como si fuera un secreto. Una vez. Pero no podré hacerlo si seguimos solos en esto, respondió él. Saraya se incorporó lentamente y lo miró, su rostro iluminado solo por el resplandor tenue de la luz ambiental. Entonces vamos a dejar de escondernos. Si me quieren débil, si creen que te voy a abandonar, que vengan. Pero esta vez, lucharemos los dos. Él asintió, sin dudar. Ella se acercó, le besó la frente, los labios, y luego descendió hasta su cuello, lenta, con hambre. El roce de su lengua quemaba, y el deseo entre ellos renacía de entre la sangre y el fuego como algo salvaje y hermoso. Sus cuerpos se unieron con desesperación contenida, como si el amor fuera su única defensa ante la muerte. Esa noche no fue suave. Fue cruda. Fue real. Como dos guerreros marcándose uno al otro en la intimidad de una guerra inminente. Y cuando descansaron finalmente, exhaustos pero vivos, Saraya apoyó su frente contra la de él y susurró con los ojos cerrados. Nos han declarado la guerra. Pero cometieron un error. ¿Cuál? Me enamoré de ti. Y eso me hace más peligrosa que nunca. La herida de Saraya sanó más rápido de lo esperado. Su especie poseía una capacidad de regeneración acelerada, pero Iván sabía que no había sido solo su biología. Había sido el fuego que ardía en ella. La furia. El amor. La traición. Todo mezclado, latiendo bajo su piel endurecida. Los informes eran claros. La explosión había sido un atentado interno. No un accidente. No un sabotaje externo. El Consejo no solo había condenado su unión, sino que ahora actuaba de forma abierta para destruirla. Saraya no estaba sorprendida, pero estaba lista para responder. Durante días, el hangar de combate de la Valiente Sangre fue cerrado al resto de la tripulación. Solo Saraya y un puñado de leales se entrenaban dentro. Iván estaba entre ellos. No tenía la fuerza sobrehumana de los arianos, ni su velocidad, ni su reflejo doble ocular, pero tenía algo que incluso sus enemigos empezaban a temer: determinación humana. La obstinación absurda de quien se niega a morir por amor. Entrenaban sin descanso. Lanza táctica. Combate cuerpo a cuerpo. Estrategias de formación. Iván aprendía rápido. Cada vez que caía, se levantaba. Cada vez que sangraba, apretaba los dientes. Saraya lo observaba con una mezcla de orgullo y una pasión creciente que le ardía en los huesos. Lo deseaba. No solo en su lecho. Lo deseaba en batalla. A su lado. Como igual. Entonces llegó el llamado. El Consejo, obligado por la presión de algunos clanes menores que veían en su historia un símbolo, aprobó un juicio de honor. Un combate ritual, donde la heredera podía defender su derecho a elegir a su consorte frente a la arena de los ancestros. Pero no estaría sola. Según la ley antigua, su elegido también debía luchar. Si perdían, no habría ejecución inmediata. Serían despojados, exiliados y marcados con el símbolo de la traición. Pero todos sabían lo que eso significaba: una muerte lenta y sin honor. Si ganaban,
forzarían al Consejo a sellar la unión y a reconocerla públicamente. La arena de las tormentas rojas estaba construida en un planeta sin atmósfera. Un campo abierto rodeado por espectadores dentro de cúpulas de cristal. 4 combatientes del clan Gernon los esperaban. Todos veteranos. Todos con ojos como cuchillas. Iván caminaba al lado de Saraya, con el pecho desnudo bajo la capa ceremonial que apenas cubría su espalda. Su lanza estaba en sus manos. No era decorativa. Era una extensión de su voluntad. Su mirada estaba fija, no en los enemigos, sino en ella. Cuando se detuvieron en el centro del círculo, Saraya le tomó la mano. No dijo nada. Solo apretó. Fuerte. Como una promesa hecha carne. Un tambor ancestral retumbó. El juicio comenzaba. El primer ataque fue brutal. 2 guerreros se lanzaron sobre ellos al mismo tiempo. Saraya esquivó con una fluidez salvaje, girando en el aire, desarmando a uno con una precisión quirúrgica. Iván bloqueó con la base de su lanza, rodó por el suelo y asestó un golpe directo al cuello del segundo. Sintió el crujido del hueso bajo el impacto. Su enemigo cayó, inconsciente. Pero no había tiempo para pensar. El tercer combatiente embistió con una maza de energía, lanzando a Saraya contra una columna de piedra roja. Iván gritó y se lanzó sobre él sin pensar. Cada movimiento era instinto puro. Golpeó, esquivó, sangró. Una herida profunda se abrió en su costado, pero no se detuvo. Lo empujó contra el suelo, rugiendo con una furia que nunca antes había sentido. Saraya se levantó, su rostro marcado de polvo y sangre. Vio a Iván peleando, resistiendo, sangrando por ella. Algo en su pecho se rompió. Se desató. Con un grito, giró en el aire, sus 2 dagas girando en un torbellino perfecto. El último guerrero del clan Gernon apenas tuvo tiempo de alzar su arma antes de que ella lo derribara. Un corte limpio. Letal. Todo quedó en silencio. El polvo se asentó. 4 enemigos en el suelo. 2 de ellos sin moverse. La sangre empapaba la arena. Y en el centro, ellos 2. De pie. Unidos. Victoriosos. Saraya corrió hacia él. Lo abrazó. Lo sostuvo con fuerza. Él apenas se mantenía en pie, pero sonreía. ¿Lo hicimos?, murmuró Iván. Sí. Ella lo besó, con fuerza, con pasión salvaje. Nos verán como monstruos o como leyenda. Pero nadie podrá ignorarnos. Los tambores se detuvieron. El consejo, obligado por el mismo juicio que ellos habían invocado, no tuvo más remedio que aceptar. No dijeron palabras. No ofrecieron honores. Pero tampoco impidieron el abrazo. Y mientras Saraya lo sostenía contra su pecho, mientras las cámaras registraban la imagen que recorrería toda la galaxia, solo una cosa le importaba. Él seguía vivo. A su lado. Y por fin, la guerra ya no se peleaba en soledad. El eco de la batalla en la arena de las tormentas rojas aún vibraba en las transmisiones interestelares. Miles de mundos habían sido testigos de lo que muchos consideraban impensable, un humano y una guerrera de sangre pura derrotando a 4 campeones arianos en combate ritual, hombro con hombro. Pero más que eso, habían vencido al miedo. A la tradición. A un imperio de prejuicios que temblaba en sus cimientos. La casa Viren, aunque obligada por el juicio a aceptar la unión, se encontró dividida. Algunos la aclamaban como una nueva era. Otros murmuraban de conspiración, de profanación del linaje. Pero en lo alto de la torre central, sobre la ciudad orbital de Sarprime, solo una verdad reinaba. Saraya e Iván habían sobrevivido. Y ahora, nada ni nadie podría separarlos. En el salón ceremonial, rodeados de columnas flotantes que narraban antiguas gestas, se preparaba la primera unión reconocida entre especies distintas desde los tiempos olvidados de la Confederación Prohibida. No era una boda como las humanas, ni una ceremonia como las arianas. Era algo nuevo. Algo hecho por ellos. Saraya no llevaba su armadura. Había elegido una vestimenta ceremonial blanca, tejida con fibras que parecían luz sólida, entrelazada con hilos de sangre de Drakmar, símbolo de fuerza y renacimiento. Su cabello caía suelto, rebelde, orgulloso. No necesitaba esconder nada.
Iván llevaba una túnica oscura, sencilla, pero digna. El símbolo de los Vireen había sido bordado sobre su pecho, pero él había pedido que se agregara un nuevo emblema al lado, una lanza cruzada con una rama terrestre de olivo. El símbolo de su alianza. De su amor. La sala estaba llena. No solo de sarianos. Habían llegado representantes humanos, clanes menores, exiliados, incluso especies neutrales. Había curiosidad. Había tensión. Pero también esperanza. Cuando Saraya caminó hacia él, sus ojos no vieron a nadie más. Ni a su madre, que la observaba desde el fondo con los labios apretados, ni al consejo, que miraba en silencio. Solo vio a Iván. Su centro. Su elección. Él la recibió sin hablar. Sus manos se encontraron, encajando como si siempre hubieran pertenecido la una a la otra. El maestro de ceremonias, una figura ciega que recitaba las leyes antiguas desde la memoria viva, comenzó el rito. Hoy no sellamos una alianza política. Hoy no firmamos un pacto de conveniencia. Hoy, ante las estrellas y el juicio de la sangre, reconocemos un juramento nacido no del deber, sino del deseo. Saraya de la casa Vireen, ¿aceptas este vínculo, sin título, sin condición, sin retorno? Lo acepto, dijo ella, y su voz resonó como una espada desenvainada. Iván del mundo tierra, sin clan, sin escudo, ¿aceptas este vínculo, aun cuando te cueste todo lo que conoces? Lo acepto, respondió él, sin titubear. Porque en ella lo he encontrado todo. Sus manos se alzaron. Las luces de la sala se atenuaron. Un lazo de energía viva surgió entre ellos, envolviéndolos, brillando como un fuego blanco que no quemaba, sino que abrazaba. Y entonces, en un gesto inesperado, Saraya lo atrajo hacia sí y lo besó. Un beso sin vergüenza. Sin miedo. Lento. Intenso. Apasionado. La sala enmudeció. Luego, estallaron los aplausos. Uno por uno, los presentes comenzaron a levantarse. Algunos con duda, otros con entusiasmo. Pero nadie pudo negar lo que habían presenciado. El cambio había comenzado. Y llevaba sus nombres. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Saraya fue declarada igual al resto de los líderes del consejo, no por herencia, sino por conquista. Iván fue reconocido como su consorte legítimo, con rango diplomático pleno, y su emblema fue grabado en los registros de los linajes. Y cuando todo se calmó, cuando los discursos se desvanecieron y las puertas se cerraron, volvieron a su hogar dentro de la valiente sangre. Esta vez, no como fugitivos, no como rebeldes, sino como pioneros. Esa noche, ya en su nueva cámara, Iván tomó a Saraya de la mano, la atrajo a su pecho y le susurró. Hemos vencido al odio. A la guerra. ¿Y ahora qué? Saraya lo miró con una sonrisa tranquila, la más dulce que él le había visto jamás. Ahora vivimos. Ahora amamos. Y mañana, creamos un mundo donde nadie más tenga que luchar por lo que es suyo por derecho. Se abrazaron. Se besaron una vez más. Y por primera vez desde que todo comenzó, durmieron profundamente, sin temor. Bajo las estrellas que una vez los juzgaron, ahora brillaba un nuevo futuro. Uno que nacía, no del poder, sino del amor.